Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenido al canal de Editorial Letra Minúscula. Quiero hablarte en este vídeo de cómo mejorar el ritmo de tu novela. Hoy en día estamos acostumbrados a un ritmo alto, estamos acostumbrados con el cine, las series, etcétera, a un tipo de, digamos, de narrativa cinematográfica, y es importante que tu novela tenga un ritmo rápido si queremos que enganche y atrape al lector. En primer lugar, te recomiendo alternar escenas largas con cortas. Si hay escenas cortas, intensas, luego estaría bien quizás una escena más larga que permita un descanso al lector. Luego, capítulos cortos. Los capítulos cortos funcionan mejor que los capítulos largos. ¿Por qué? Porque igual las personas no pueden dedicarle, no sé, 2 horas a leer un capítulo o 1 hora a leer un capítulo, igual pueden dedicarle 15 minutos. Entonces, como muchas veces la gente lee, por ejemplo, en el tren o en el metro, o lee cuando tiene pequeños huecos, un capítulo breve hace que sea mucho más fácil de seguir el libro. Por ejemplo, un libro con capítulos muy largos genera un ritmo muy cansino. Para mí, uno de los mayores defectos que tiene, por ejemplo, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, es la extensión de los capítulos. Hay capítulos que tienen 40 hojas, entonces lo tienes que dejar, tienes que parar en mitad de un capítulo porque igual no puedes terminarlo porque tienes que hacer cualquier cosa y luego tienes que volver a retomar la lectura, igual ya se te ha olvidado lo que estabas leyendo. Por lo tanto, es importante que haya capítulos cortos. Los capítulos cortos tienden a dar mucho más ritmo, mucho más dinamismo a tu novela. Luego, diálogos dinámicos. O sea, y eso es lo contrario, por ejemplo, lo que encontramos, no sé, en La República de Platón, donde uno suelta una parrafada así y otro dice, sí, muy interesante, y otro suelta otra parrafada así, sí, esto está muy bien. No, tiene que haber un diálogo donde uno habla, otro contesta, sí, yo, tú, pa, 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 pa. Tiene que haber ese toma y daca, un diálogo que sea dinámico y que sea cinematográfico. Evita descripciones largas. Probablemente tú puedes describir una misma cosa con muchas menos palabras. No estamos habituados a descripciones preciosistas, a descripciones excesivamente extensas, porque hoy en día estamos acostumbrados a ¿qué? A ver una imagen. El cine ha cambiado la manera de leer y la manera de escribir también. Por lo tanto, o sea, dedicar, no sé, 2 páginas a describir un jarrón que está en una habitación, y ese jarrón, si no es fundamental en la trama, probablemente no tenga sentido hacer eso. Yo sé que existe un tipo de literatura preciosista donde el valor está en la estética de la descripción, pero eso no es una novela con ritmo, esa no es un tipo de novela que esté muy adaptada a los gustos contemporáneos. Sí, Proust puede dedicar 3 páginas a describir un candelabro, a describir una mesa, una silla o lo que sea. Pero, claro, ese es un tipo de literatura de hace más de 100 años. Hoy en día, seguramente un lector moderno, cuando lleva 3 páginas leyendo la descripción de un vestido en una fiesta, probablemente esté aburrido. Por lo tanto, evita las descripciones largas. Luego, elimina las escenas innecesarias. Tú plantéate si una escena, un diálogo, una descripción, si tú puedes quitarlo del libro y el libro queda exactamente igual, la trama queda exactamente igual, o sea, es algo que no aporta valor a la historia, quítalo. Todo lo innecesario sobra. Y por lo tanto eso contribuirá a darle mucho más valor, mucho más ritmo a tu novela. Yo sé que muchos escritores creen que todo lo que escriben es sustancial y que esto ayuda a profundizar en el personaje, bla, 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 bla. Pero tienes que tener la sinceridad y la humildad de decir, esta escena, esta descripción, ¿realmente aporta algo a la trama? Si la respuesta es no, lo mejor que puedes hacer es quitarla. Eso mejorará el ritmo de tu novela. Muestra, no cuentes. No necesitas decir que tal o cual personaje es malo. Simplemente muéstralo poniéndolo en una acción donde se vea como es. No hace falta que digas que el personaje está enfadado. Di que apretó el puño con rabia. Con eso ya estás explicando que está enfadado. O sea, no necesitas ser tan explícito. Simplemente el lector puede ya deducir los estados de ánimo de tu personaje simplemente viendo sus gestos o cómo se comporta. Por lo tanto, muestra, no cuentes.
Controla la cantidad de exposición. Muchas veces cuando, por ejemplo, dedicamos mucho tiempo a imaginar un mundo, un futuro, etcétera, empiezas tu novela y empiezas a contarlo todo, porque en este mundo hay estos personajes, hay un elfo, hay no sé qué, estamos en el futuro, en el planeta tal, ese planeta está controlado por no sé quién, bla, 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 y empiezas a saturar al lector con exposición, o exposición sobre los personajes, porque este personaje cuando tenía 5 años, su padre le hizo no sé qué, su madre, su primo, cuando tú todavía ni siquiera al lector le interesa ese personaje, le interesa la historia que tú le estás contando, estás dándole demasiada información, estás dando demasiada exposición. La exposición tiene que estar al servicio de la trama y tienes que ir, digamos, dosificándolo a lo largo de la historia. Por lo tanto, controla la cantidad de exposición. Esto es un error que cometen muchos escritores. Quieren contar tanto de un personaje o de un mundo o de un universo que se hacen muy aburridos y ralentizan el ritmo de la novela. Alterna picos con valles. ¿Eso qué significa? Significa picos de tensión y luego valles donde ya no hay tanta tensión, pero la trama se va desarrollando. Lo normal sería que tú tuvieras un pico de tensión al principio de la novela para atrapar al lector, un valle, y que luego en cada capítulo, quizás al final de cada capítulo, haya un pequeño pico de tensión, un cliffhanger, etcétera, para ir guiando al lector hasta la montaña final, el pico final, que es la conclusión. Por lo tanto, no puede ser que una novela, por ejemplo, de acción, sea todo el rato batalla, todo el rato, sin descanso. No, eso genera agotamiento del lector. Tiene que haber momentos de pelea, momentos de lucha, momentos de alta tensión emocional y momentos mucho más relajados y tranquilos. Eso hace también que los momentos de tensión tengan más valor. Por lo tanto, alterna picos y valles. Recorta las escenas descriptivas. Es necesario, recorta las escenas descriptivas al mínimo. Las mínimas descripciones necesarias, porque eso ralentiza el ritmo de tu novela. Describe simplemente lo necesario para que la historia se entienda. Lo mismo con las escenas introspectivas. De esto que el personaje empieza a pensar en su pasado, tiene un sueño, sus emociones, bla, bla, bla. Toda esa introspección interior, si no está al servicio de la historia, puede ralentizar mucho tu novela. Por lo tanto, intenta reducirlo al máximo. Utiliza oraciones cortas y directas. Olvídate de las subordinadas, de subordinadas, de subordinadas. No escribas como Hegel. Si escribes como Hegel va a ser muy difícil entender tu novela. Proust utiliza frases muy largas, subordinadas, de subordinadas, párrafos enormes, sí, pero Proust es el antirritmo. La antinovela, digamos, la antinovela, escribe de una manera probablemente contrario a lo que el lector de hoy en día quiere. Por lo tanto, es muy difícil que este tipo de literatura enganche a un lector contemporáneo. Haz un desarrollo gradual de la trama, ves limitando la información y ves desarrollando de manera gradual la trama para darle un ritmo dinámico a tu novela. Y un truco fundamental que tienes que utilizar sí o sí, que es usar cliffhangers al final de cada capítulo. Es decir, tienes que generar un pequeño misterio, un pequeño gancho al final de cada capítulo para que el lector quiera seguir leyendo. Esta es posiblemente una de las técnicas más eficaces para mejorar el ritmo de tu novela y que ayudan a convertir a tu novela en algo adictivo. Revisa el ritmo de la novela. Cuando estamos revisando la novela, pensamos en los personajes, pensamos en las faltas, en los errores, en la historia, en el tiempo, pero no pensamos en el ritmo. Ten en cuenta el ritmo de tu novela a la hora de hacer la revisión de tu libro. Pocas subtramas, pero relevantes. Muchas veces muchos libros se pierden subtramas. Hay demasiadas historias y al final todo tiene que estar al servicio de una historia principal y esas subtramas tienen que aportar algo a la historia principal, no tienen que ser subtramas que no se vea el nexo entre ellas. Cuando tú quieres contar demasiadas cosas, demasiadas tramas, demasiados personajes, al final el lector se acaba perdiendo y la historia tiene menos ritmo y engancha mucho menos al lector. Utiliza los cambios de perspectiva con cautela. Es decir, ahora está narrando desde el punto de vista de un personaje, desde otro. Si empiezas a hacer muchos cambios de perspectiva, el lector se acabará perdiendo. Por lo tanto, eso no dará más ritmo a tu novela, sino que lo hará más lento. Describe movimientos, sensaciones, diálogos breves. Todo ese tipo de descripción, todo ese tipo de narración da muchísimo más ritmo a tu novela.
Por lo tanto, ten en cuenta todo eso porque si tú quieres que tu novela se vuelva adictiva, tenga un fuerte ritmo, un alto ritmo que enganche al lector, te recomiendo seguir todos estos consejos. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula, podemos ayudarte, queremos ayudarte, somos líderes mundiales en autopublicación de libros en español. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com, visita nuestra página web letraminúscula.com, dale al me gusta, suscríbete a este canal, ponme un comentario. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.